La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado
y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En Romanos capítulo 6 empezamos hablando sobre la gracia soberana. Romanos 5 termina diciéndonos que donde la transgresión del pecado abunda, la gracia va a sobreabundar. Es aquí cuando las mentes hacen cortocircuito y los espíritus religiosos brincan, tal como lo hicieron con el apóstol Pablo. Entonces Romanos 6 empieza diciendo así: ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Al escuchar que una vez justificado no hay más imputación del pecado o condenación, sino solo abundancia de gracia, algunos creen o malinterpretan que el evangelio de gracia promueve una vida de libertinaje o de indulgencia y abuso, sin sentirnos culpables, lo cual en nuestra sociedad se conoce como una psicopatía. De ningún modo, dice Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Siendo este un intercambio divino en el que Jesús toma el lugar que merecíamos en la cruz y nosotros tomamos su lugar que solo Él merecía, podemos entender mejor lo que significa tomar nuestra cruz, ser crucificado con Cristo o morir al pecado para vivir una vida nueva en Cristo, o que Cristo resucitado viva su vida en nosotros. Esta es la justicia de Dios en nosotros. Para tratar de hacerlo más claro, entonces vamos a seguir viendo sobre este tema que es importante. ¿Por qué entonces seguimos tan preocupados con el pecado y no con el antídoto? Para eso tocamos el segundo punto: no más esfuerzo. Romanos 6 trata con el asunto del pecado. Te he mostrado antes lo que la Escritura dice acerca del mismo. El pecado original no fue la desobediencia, sino la desconfianza, pues el hombre fue diseñado para vivir por la fe. Este pecado afectó nuestro diseño original. Esto no hubiera sucedido si el hombre hubiera desconfiado de la serpiente, pero no, desconfió de quien dependía, lo cual le produjo tan mala opinión de Dios que no podía seguir dependiendo de él. Por lo anterior, este aliento de vida de Dios que Dios infundió en el hombre murió y el hombre quedó muerto en su pecado. Estando muerto el hombre, produce obras muertas, sean buenas o sean malas, pues todas vienen del mismo árbol, del conocimiento del bien y del mal. La ley es nada menos que el conocimiento del bien y del mal, obvio. Te dicen, no hagas esto, no hagas aquello, haz esto o haz lo otro, es el bien y el mal. Entonces, sean tus obras buenas o malas, van a seguir siendo pecado. Mas realmente, todo lo que el hombre muerto produce es pecado, pues son obras de la carne, de su esfuerzo, del esfuerzo humano, que es la esencia de la ley de Moisés o de cualquier religión, filosofía, doctrina, basado en el esfuerzo o mérito del hombre. Por consiguiente, el esfuerzo humano es el contraste de la gracia, la cual solo puede fluir en nuestra vida en un estado de reposo, al confiar en Dios. Otro punto que es importante es el siguiente: como vivos entre los muertos. Somos la rectitud de Dios en Cristo. Si ya morimos al pecado y si donde no hay ley no existe la transgresión, ¿por qué Pablo tiene que advertirles a los hijos de Dios que no permitan que reine el pecado? Esto quiere decir que el rendimiento, aunque ya haya nacido de nuevo, tenga la vida eterna, aún tiene un cuerpo mortal que es susceptible al pecado, el cual se activa bajo la ley. No olvidemos el contexto de la epístola entera, el cual Pablo no usó para llamar al pecador al arrepentimiento como lo usamos nosotros, sino para llamar al creyente que se ha contaminado con la ley a salir de ella, para vivir bajo la gracia de Dios. Pues la ley lo hará presa del pecado en su máxima expresión y lo traerá bajo maldición cuando viva caído de la gracia, como dice en Gálatas 5:4. Pablo
dejó esto bien asentado en los 3 primeros capítulos de Romanos. Y los siguientes 3 sirvieron para asentar que bajo la gracia el pecado no solo no nos es imputado, sino que también pierde dominio. Como dice Romanos 6:14, ¿no? Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Otro punto que es importante es permaneciendo en él. Romanos 6:14 dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo dice, de ningún modo. Esta es la escritura y preocupación original de muchos líderes religiosos que no han permitido o no han entendido lo que la gracia es o cómo opera, o que simplemente han rechazado por considerarla inferior en su propia fuerza. Recordemos lo que hemos aprendido acerca del pecado bajo el nuevo pacto. En 1 Juan 3:4-6 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca, y todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Primer punto. En cuanto al lugar, morar, no apartarse, continuar estando presente, sostenerse, guardarse continuamente. Segundo punto. En cuanto al tiempo, seguir siendo, no perecer, durar, soportar. Tercer punto. En cuanto al estado o condición, permanecer como uno solo, no convertirse en otro diferente. Otro punto que es importante es libertad inagotable. La vida Zoe. La escritura nos mostró que el que permanece en Cristo no peca. Esto no quiere decir que al día siguiente de haber nacido de nuevo nunca más actuaremos bajo nuestro esfuerzo, sin ansiedad o sin incredulidad. Mas una vez nacidos en Él, permanecemos en Él, independientemente de nuestro desempeño, de la transformación que experimentaremos o la velocidad con la que éste se lleve a cabo. Transformados o no transformados, nuestra justicia seguirá siendo la justicia de Dios en nosotros. Otro punto que es importante, esclavos de rectitud. Si Pablo introdujo el tema del pecado en Romanos 6, no fue para hacernos mirar hacia nuestro pecado. Después de habernos enseñado en los capítulos anteriores, a los creyentes Dios no nos imputa nuestros pecados, pues Dios ya se cargó todos ellos en el cuerpo de su Hijo Jesús, para que la ley que les daba fuerza para que siguieran pecando, dejara sin efecto en nosotros. Pablo habla del pecado para enfatizar en la libertad que nos ha sido dada a través de la gracia. De hecho, las palabras de Pablo en Romanos 6, del 15 al 21, hacen un excelente trabajo describiendo los efectos de vivir bajo la esclavitud del pecado a través de la ley, en contraste con la libertad que se encuentra a través de la gracia. Finalmente, no más confusión. Hemos estado comiendo de la epístola de Romanos, la cual es una defensa legal del Evangelio de la Gracia en contra del sistema anterior, la ley judaica. Pablo nos sirve el pan de vida en nuestra mesa a través de esta epístola, en forma de sándwiches divinos. El primero nos introduce en el Evangelio de la Gracia, la roca sobre la cual sería edificada su iglesia. La verdad que revela la justicia, rectitud de Dios en Cristo, por medio de la fe, como un único antídoto para combatir las obras de la carne o las obras de la ley, apoyado en la fe de Abraham. Y esto lo adereza mostrándonos cómo la obra de Jesucristo deshizo la obra de Adán de manera absoluta y superior. Por lo anterior, algo de tomar en nuestra cuenta acerca del capítulo 6 de Romanos que acabamos de estudiar es que este es parte de otro sándwich divino, por lo cual no debe interpretarse aislado a los capítulos 7 y 8 que se va a ver próximamente. Finalmente, tristemente, no todos aceptarán ser parte de este nuevo pacto, mas para aquellos que aceptemos vivir bajo este pacto no significa que la ley se haya abolido, sino que nosotros fuimos los que morimos a esa ley en el cuerpo de Cristo. Amén.